Bien. Son la policía, ¿eh? jQuery Validate es una librería. ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada, no? ¿Qué era jQuery Validate? Me están dejando. Bien, es una librería, ¿sí? Es una librería que trabaja sobre jQuery, ¿sí? Otra forma de validar un formulario a través de una librería que ya nos traía varias cosas resueltas. Este es un ejemplo que usa jQuery Validate y a su vez hace el envío a través de una tecnología que se llama Ajax. Entonces, básicamente nosotros primero tenemos jQuery, después tenemos jQuery Validate y por último tendríamos nuestra validación propia. Entonces, si yo vengo acá al JS y veo la validación, con lo que me voy a encontrar es con algo que ya un poco vimos la clase pasada, ¿no? La manera de validar con jQuery Validate es ponerle ¿qué cosa? Esto es el ID del formulario, punto validate. Validate le dice a jQuery Validate que tiene que validar esto. Y acá le escribo primero las reglas. Estas reglas dice que el campo nombre es requerido, que el email es requerido y que a su vez tiene que validar de que sea un email válido, con email through. Yo le estoy pidiendo eso. Y también le estoy diciendo que el campo consulta es obligatorio. Después acá viene la parte en donde validamos los mensajes. Todo esto es ya lo que conocemos hasta acá, ¿no? Y después, en esta parte, viene una parte nueva. Toda esta parte es nueva, lo que nosotros vimos. O sea, básicamente, si esto funciona, lo que hace es muestra el mensaje y escribe este mensaje, que es enviando el formulario, por favor, espere. Y por detrás hace una llamada por Ajax. Ajax es una manera de hacer llamadas como por detrás, es decir, sin que mi página se actualice, yo hago un envío hacia algún archivo o llamo a algún archivo de backend y si hace falta refresco el contenido o lo que fuera, pero no me refresca la pantalla, es como que lo hace siempre por detrás. ¿Sí? Ajax hace todo por detrás. Entonces, envía a través de post, o sea, a través del método post, todos los datos que yo tengo en el formulario los envía a este archivo, formulario for contacto. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que para procesar los datos de un formulario necesitaba de qué cosa? Que para cuando o sea, nosotros lo que vemos en esta materia son todos archivos de frontend, ¿no? Entonces nosotros hasta este momento no nos hacíamos cargo, no hicimos nunca cargo de qué pasaba con esos archivos. Bien, esos son los lenguajes de servidor. Entonces, lo que está diciendo acá Ivo, ¿sí? Es un lenguaje de servidor el que se tiene que encargar de hacer algo con este formulario. Que pueden ser diferentes cosas. Puede ser de que lo mande por mail, puede ser de que lo grabe en una base de datos o haga alguna otra acción, ¿sí? El archivo que tenemos ahí, ahora les voy a mostrar, lo que hace es envía un mail, ¿sí? Pero sería cualquier otra cosa que nosotros querramos hacer. Y después, si esto devuelve verdadero, lo que hace es, básicamente, envía todos los datos. Acá está enviando todos los datos que son nombre, email y consulta. Se los manda al archivo para que los procese. Y si todo va bien, nos muestra el mensaje se envió correctamente, gracias. Y a su vez, refresca todos los valores
de los archivos, o sea, vacía todos los campos de los formularios, del formulario. ¿Sí? Eso es lo que hace todo esto, ¿sí? Y este mensaje, el que se dice, el mensaje ha sido enviado correctamente, gracias, se mantiene por 6 segundos, que esto lo vamos a ver hoy. Esto es algo que tiene que ver con los intervalos, ¿sí? Set timeout es cuento desde este momento una cantidad de tiempo. El tiempo está determinado acá y son 6 segundos. Por 6 segundos me dice el mensaje ha sido enviado correctamente, gracias, ¿sí? Si el archivo PHP lo procesó. Nosotros si venimos acá, vamos a abrirlo. Hay una parte que nos va a correr y una parte que no nos va a correr. Ven que si me pide los datos, vamos a completar acá. Pide que sea un email válido. Cuando yo le doy enviar, se queda en esta parte, se queda acá, en enviando el formulario, por favor espere. ¿Por qué? Porque no, el archivo de servidor que no está levantado en un server, o sea, está corriendo localmente, ¿sí? Por eso no me lo termina de procesar. Ahora les voy a levantar un servidor local para que ustedes lo vean, pero básicamente este mensaje se cambiaría por el siguiente cuando logra llegar al archivo PHP y aparece acá, gracias por el envío. Tus datos van a ser procesados, ¿sí? Esto puede ser con cualquier formato, ¿no? Es un mensaje que aparece cuando el formulario es enviado y otro mensaje que es mostrado cuando realmente el envío se logra hacer, ¿sí? ¿Se entendió más o menos esto que les estoy planteando? Es raro porque son todos lenguajes nuevos, ¿sí? Sí, acá no los guarda. Lo que va a hacer es, esto de PHP es lo más básico. Hay maneras bastante, el archivo JS que puse ahí, no sé qué es, se me olvidó un archivo. Esto es código PHP, básicamente toma todos los datos que recibe y acá arma el mail. ¿A quién? Acá sería como a quién se lo queremos enviar. Y después el subject sería el asunto del formulario, le ponemos lo que nosotros queremos, en el cuerpo le ponemos nuestro nombre y apellido, dos puntos, y el nombre que sea, email, el email, etcétera, y el mensaje. También acá lo que hace es, para que nos llegue como si lo hubiera enviado, como nos llega un mail enviado por la persona que completó el formulario, ven que acá concatena estas dos cosas, concatena el nombre y el email que le llegó, ¿sí? Esto es un archivo de PHP que lo que hace es hacer el envío del formulario. Cuerpo es lo que va en el contenido, o sea, la función main de PHP básicamente necesita a quién enviárselo, cuál es el asunto, cuál es el cuerpo, que sería como lo que iría dentro del body, y cuáles son los headers, las cabeceras del mail, ¿sí? Esto tiene que ver con la función mail de PHP. Hay algunas funciones más complejas de PHP, pero esto es como un archivo base, ¿sí? Un archivo base de PHP. Lo que dice Ivo, o sea que jQuery Validator validamos, Ajax lo sube y PHP lo lleva a la base de datos o también lo almacena. En este caso solamente lo está mandando por mail. O sea, es como si completa un formulario de contacto y te llega por mail. Eso es lo que haría esto. Pero podría llegar a conectar con una base y archivar eso en una base también. ¿Sí? PHP puede hacer todo eso. O cualquier otro lenguaje de servidor. ¿Qué cosa? BR debería ser el contrabarra, no sé cómo ponerlo en mi teclado. ¿Este es el barra N me están diciendo? ¿Esto? Contra barra N. Ah, contra barra N es, sí, es un salto de línea.
Esto es como básico, porque después hay formularios en que, bueno, eso no les traje, pero tengo un montón de formularios que le podés dar todo el formato que vos quieras ahí adentro. O sea, este es como un PHP pelado, súper pelado. Te llegan los datos del formulario, pero si no, puedes mandarle un formulario. Sobre todo cuando uno le da bastante más formato, es para todos los que son los formularios de respuesta automática, que ahí lo mandás con el logo del cliente, etcétera. O sea, ahí ya tenés texto, o sea, ya tenés todo enriquecido, HTML enriquecido y demás. Esto es como súper simple, manda texto plano. Pero manda, o sea, funciona. A ver si lo puedo levantar, porque acá se queda ahí porque no puede hacer el envío. Esperen, que vamos a levantar. Yo lo traje por acá. Esto. Ah, era este, pero no, no era este. Esto ya lo van a ver en web 2. Esto es un servidor, levanta un servidor de PHP local. ¿Cómo se llama esta carpeta? Esperen que me fijo cómo se llama esta carpeta. ¿Está funcionando? No sé. Ven que acá hizo el envío, ¿ven? Que está poniendo el mensaje ha sido enviado correctamente, gracias. ¿Sí? Acá lo hizo el envío y se desapareció solo, yo no toqué nada, ¿vieron? ¿Sí? Eso es porque está corriendo en el servidor. Yo levanté el servidor y entonces el archivo PHP está corriendo, está funcionando, llega hacia ese archivo y lo pone. ¿Así se abren los archivos PHP? Sí, se abren así, o sea, esto sería abre y cierra un archivo PHP. Los archivos PHP tienen la extensión PHP y a su vez puede ser así o podés ponerlo así, ven, PHP. ¿Sí? Después, nada, la verdad que con lo que ustedes saben de otros lenguajes PHP en particular no les va a resultar difícil, es más parecido. eh, Tiene cosas también débilmente tipado y demás, o sea que va a ser medio parecido a algunas cosas de JavaScript. Lo único que tiene PHP es que, si se fijan, todas las variables empiezan con pesos. ¿Los vieron? Sí. En PHP todas las variables empiezan con pesos y el punto y coma no es opcional en PHP, es obligatorio. Se rompe todo si falta algún punto y coma en algún lado. ¿Sí? O sea, siempre que tenemos errores en PHP es me falta un punto y coma o una variable me olvidé de ponerle el signo pesos. Bien, pero bueno, esto excede un poco la materia, pero quería así mostrarles y dejarles un archivo funcional, que esto, si ustedes se arman un formulario de contacto de alguna página y lo quieren enviar por mail, lo suben a cualquier servidor y les va a funcionar, ¿sí? Les voy a contar un poco sobre Ajax, que es bastante interesante. ¿Vieron recién? Estuviste una semana volviéndole loco por el punto y coma. Sí, cuando vean PHP, lo súper interesante es que sí, que ya el header, el footer y todo lo que es común a todas las páginas no se repite, sino que hay un archivo header y un archivo footer y cambia el contenido del medio, ¿sí? Por eso empezamos a necesitar ya empezar a manejar algún lenguaje de servidor, pero eso es contenido de la materia que viene. ¿Me estás preguntando, me estás pidiendo recomendación de servidores, Ale?
Los servidores se dividen bien. En principio, para una página simple, nosotros necesitamos el servidor más simple en su plan más simple. No necesitamos más que eso. Los servidores se dividen como en dos líneas, que son los servidores compartidos, es decir, que vos en la computadora compartís tu servidor. Es una computadora en donde conviven muchas páginas. Eso es un servidor compartido. Y si no, existe el otro que es un servidor dedicado. Un servidor dedicado es cuando vos tenés una computadora para vos solo. Eso es para grandes proyectos, grandes empresas. Y después hay servidores locales, o sea, servidores argentinos, y hay servidores de afuera. Los servidores argentinos tienen la ventaja que te atienden el teléfono, que para mí, no sé, para Fernando también me imagino, no es poca cosa. Los servidores de afuera son más estables en cuanto a que no suelen tener caídas y bueno, y otras cosas, o sea, ahí hay otras cosas, ¿sí? De los servidores de acá de Argentina, yo en particular uso bastante uno que se llama Argentina Virtual, que te da feedback siempre, siempre, siempre. Es un servidor que tiene más de 20 años en el mercado y eso, pero es un servidor argentino. Y de los servidores de afuera, no sé, está GoDaddy, estoy pensando cuáles otros hay. Bueno, NutHost también está, pero no siempre el soporte es más o menos. Sí, y después yo uso mucho otras cosas, pero ya son como más para plataformas. O sea, para plataformas usamos Heroku o a veces Amazon y eso. Pero cuando, digamos, dentro de los servidores locales, si vas a usar un servidor local argentino, siempre garantiza eso, o sea, garantiza sobre todo el soporte. Hay un servidor que en un momento dado era el servidor más barato, que se llama DonWeb. ¿Cómo se llama ese DonWeb? No me acuerdo cómo se llama. Se me fue el nombre. Que era sí, DonWeb. Ahí está, DonWeb. Es terrible, horrible, espantoso. Es un servidor rosarino que era muy barato en un momento dado. Tuvo una caída estrepitosa varias veces. Caídas de más de arriba de una semana, estamos hablando. Y mucha gente lo tenía contratado. Mucha, mucha, mucha cantidad de gente. Y nada, ese no te lo recomiendo en lo absoluto. Ese no te lo recomiendo en lo absoluto, pero eso. Eh, sí, este K. Sí, exactamente. Vuela. ¿Hay opciones gratuitas para levantar una página web? Sí, las hay. Una de ellas es GitHub. Tiene una opción de que vos puedas subir tu página. Había otro que era argentina que se llamaba Heroku. Es gratuito, sí, Heroku es gratuito y está bueno que aprendan a usar Heroku para las tecnologías que van a venir. Heroku tiene una versión gratuita. Pasa que Heroku se duerme en su versión gratuita. Se duerme quiere decir que tenés que refrescarlo para que te lo muestre. Después, creo que tiene algo también, Google en un momento dado también había liberado algo que era gratuito y había uno que se llamaba no me sale cómo se llamaba, .com.ar, no sé, era una gratuita de acá de Argentina que en un momento funcionaba y ni siquiera te ponía publicidad, pero no sé si están dando todavía. Ahí está lo que está diciendo Darío sobre usar... puedes usar GitHub Page. Muy bien. Esto, Hostinger. Ahí está lo que dice Matías. Hostinger.
Hostinger es gratuito. Antes era 100% gratuito, ahora están poniendo restricciones. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a terminar de entender esto de Ajax. O sea, aunque sea quiero que se lleven una idea básica de Ajax. ¿Sí? Ajax es este lenguaje que hace por las cosas por detrás. Vieron que recién cuando levanté el servidor, cambió ese mensaje, o sea, hizo el envío por detrás, ¿sí? Sin que me refresque la página, me mostró el mensaje, gracias por tu envío, y eso, ¿sí? Por detrás lo que hizo es mandar los archivos hacia el archivo de PHP. Cuando yo establezco esto, algo en lenguaje Ajax, primero lo que les voy a establecer es hacia dónde tiene que hacer ese envío, ¿sí? Que en nuestro caso era hacia el formulario PHP, pero puede ser hacia cualquier ruta. Y después es qué tipo de envío quiero hacer. Nosotros vimos get y vimos post, ¿no? Bien. Cuando yo me conecto con una ruta, con una URL, yo puedo hacer get, post y otras cosas más, otras acciones más, entre ellas otra que se llama put. Esta básicamente lo que hace es escribir. Eso es siempre que yo me comunico contra algo que es externo, que por lo general es algo que se llama API. ¿Escucharon hablar algo llamado API? API. Bien. Cuando me comunico con una API, que esto quiere decir que una plataforma externa me abre una serie de rutas para que yo pueda comunicarme con esa plataforma. Eso es la comunicación, eso permite, por ejemplo, que en un sitio web yo me loguee a través de las redes sociales, ¿sí? Eso, cuando me logueo a través de las redes sociales, me estoy comunicando con la API de Gmail o con la API de Facebook o con la API de otra página, ¿sí? Eso es una ruta pública a la cual yo me comunico de diferentes maneras. Si yo quiero escribir algo sobre esa API, si puedo en realidad escribir algo sobre esa API, me voy a comunicar esta ruta con el action de put para escribir, ¿sí? Es el ingreso. Cuando yo quiero obtener, me comunico a través de get, ¿sí? O sea, esta llamada Ajax lo que hace es obtiene y esta escribe, ¿sí? Ahora, yo no defino qué ruta es para escribir y qué ruta es para obtener. Eso me lo va a dar la documentación de la API, es decir, Facebook, Google, Google Maps, quien fuera, me va a decir cómo me tengo que comunicar, a qué ruta y con qué envío de parámetros me tengo que comunicar. Y yo por Ajax me podría comunicar a una cosa externa o una cosa propia, ¿sí? Entonces, lo que viene después es, vieron que tenemos suceso y tenemos error. Esto básicamente esto sería, si esto fue exitoso, ¿qué hacer? Y si esto tuvo un error, ¿qué hacer? En estos casos, en ambos casos, se está mostrando un mensaje exitoso o un mensaje de error. Toast es una librería que ahora la vamos a ver, es una librería de JavaScript que permite mandar mensajes con formato, ¿sí? Ahora la vamos a hacer andar a esta librería y van a entender esto, ¿sí? Esto envía un mensaje en verde y esto envía un mensaje con error en rojo, ¿sí? Pero bueno, quería que más o menos entendieran, este archivo que yo le puse ajax.js no es nada, solamente que les generé dos funciones de ejemplo para que ustedes entendieran y les pudiera explicar un poquito cómo funciona Ajax, ¿sí? Ajax es otro de los lenguajes que van a ver en programación web 2. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos? Vamos a repetir. Tenemos un formulario que es HTML. Ese formulario se valida con una librería que se llama jQuery Validate.
que es una librería que corre sobre jQuery. El momento de hacer la validación, nosotros por Ajax, cuando esto funciona bien, hace un envío por Ajax, por post, el método que usa es método post, ¿sí? Y por post pasa los datos a este archivo, que es un archivo PHP de servidor que va a encargarse de procesarlo. Si todo sale bien, nosotros acá solamente estamos con el success, o sea, con el que sale bien, pero también podríamos tener el error, que sería todo sale mal. Lo que va a hacer es, pone que el mensaje fue enviado correctamente y limpia todos los campos, ¿sí? Ese mensaje que dice el mensaje ha sido enviado correctamente dura en pantalla 6 segundos, ¿sí? Espera acá 6 segundos y lo elimina por fade out. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos conceptualmente cómo funciona? Bien, si ustedes lo corren localmente en sus computadoras, no van a llegar a este punto, se les va a quedar acá en esta instancia anterior, y esto es básicamente porque necesitan levantar un servidor local o tener un servidor para que pueda hacer el envío al archivo PHP. ¿Sí? Yo acá lo que hice fue levantar, esto es un servidor local que se llama XAMPP, esto es un programa que me permite a mí levantar un servidor local de PHP, y entonces con el servidor levantado, ven que yo completo esto, vamos a completarlo de vuelta, vamos a poner el mail de la Facu, perdón. Acá falta que el mensaje darle formato, pero ven que hizo todo eso, cambió todo y borró todo lo que estaba acá. ¿Sí? El mensaje ha sido enviado correctamente y se fundió y se fue, ¿sí? A los 6 segundos. ¿Sí? Yo no toqué nada. ¿Sí? Este mensaje puede tener el formato que nosotros querramos, ser verdecito, aparecer en alguna parte o lo que ustedes quieran. Bien. Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a terminar de ver ahora. Vamos a ver un ejemplo y después ustedes lo tienen para completar. Nosotros, previo a ver jQuery Validate, vamos a abrir esto en el navegador. Habíamos hecho este formulario que ponía todos los mensajes acá abajo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Nosotros acumulábamos en una variable mensaje y después las imprimíamos sobre el final. ¿Sí? Lo que les quiero mostrar, y lo vamos a ir cambiando, es cómo hacer para que en lugar de ponerlo acá sobre el final, lo escriba por debajo del input que tiene el error. O sea, pongo nombre y que abajo de nombre me aparezca el error. Esto es jQuery a secas, ¿sí? Sin librería sería. Entonces vamos a usar un método esto. Vamos a entrar acá en el JS. Este es el que yo les pasé que se llamaba ejemplo completo o algo así, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a agregar, después de nombre, después del campo nombre, vamos a agregar un mensaje de error, ¿sí? Entonces, esto básicamente, agregar después, en jQuery, es así. Después de nombre sería .after. O sea, esto lo que va a hacer es agregar lo que yo quiera después del campo. ¿Sí? O sea, existe un before que agrega antes del campo y existe un after que agrega después del campo. ¿Se entiende esto, lo que les estoy diciendo? Vamos a verlo en concreto y ahora lo vamos a entender. ¿Sí? Hasta ahora nosotros lo que hacíamos era, acumulábamos todo en una variable mensaje y sobre el final la imprimíamos. Ahora lo que vamos a hacer es escribir un párrafo por debajo de nuestro
Entonces acá en el after le vamos a decir que queremos que agregue una P. Vamos a poner de class error que diga el nombre es obligatorio. ¿Ven? Entonces, fíjense que ahora me apareció acá abajo, ¿sí? Podés poner HTML o texto directo, ¿sí? Yo le estoy poniendo una P en particular porque después lo que vamos a hacer es borrar todas las P's. Entonces, de esa manera vamos a limpiar todas las P's que están en nuestro formulario al momento de cargar, ¿sí? No, puede agregar lo que fuera. El after agrega lo que fuera después. Y el before lo hace antes, ¿sí? Yo ahora lo que me pasa es que si vuelvo a enviar, fíjense que estoy agregando y agregando y agregando. Entonces, nosotros en la validación lo que debiéramos hacer es limpiar todo esto que vamos agregando. ¿Sí? ¿Se entendió esto que les estoy diciendo? Vamos a usar otra cosa que se llama remove, ¿sí? Nosotros le vamos a decir ahora que nos remueva todas las P que están adentro del formulario. Ven que todo esto está dentro del formulario, ¿sí? Vamos a ver nuestro formulario. Le vamos a decir que nos remueva todas las P del formulario. Esto básicamente, fíjense que en esta validación nosotros tenemos la función validar y acá tenemos una función que se llama reset, que lo que hace es eso. Empty lo que hace es vaciar. Vacía el contenido. Pasa que nosotros vamos a tener un montón de P's metidas ahí. Nosotros queremos eliminarlas a todas las P's, ¿sí? Empty lo que hace es a un campo, a un div, a una P, le remueve, le vacía el contenido. Nosotros lo que vamos a hacer más que vaciar el contenido, porque vaciar el contenido te vacía todo, es remover unas cosas específicas, ¿sí? Eliminar esas cosas específicas. Entonces, vamos a decir, nos vamos a eliminar a todas las P's. Entonces vamos a decir, acá vamos a usar una combinación que es algo que nosotros ya conocemos de CSS. ¿Qué sería esto que acabo de hacer yo? ¿Quién me lo puede traducir a qué selectores? Estoy seleccionando qué cosa. Bien, estoy seleccionando todas las P's que están adentro de algo. Primero estoy seleccionando, ¿sí? Todas las P's que están adentro de algo que tiene el ID form. Entonces acá le vamos a poner remove. ¿Sí? Entonces, yo ahora lo agrego ahí, pero cuando estoy tocando y lo completo, eso se vuelve, ¿sí? Y no me lo está agregando una millonada de veces. ¿Se entendió? ¿Sí? O sea que todo eso que nosotros hicimos, ahora apellido podemos correrlo. Todos los podemos correr. ¿Se entendió estos dos? Son dos métodos bastante simples. Uno es el método after, ¿sí? Sí, lo vamos a poner before para que ustedes lo vean. Se los voy a cambiar por before para que ustedes lo vean. O sea, todo lo que es manejo del DOM a este nivel, jQuery es muy fácil, ¿sí? Hoy vamos a ver manejo del DOM con JavaScript también. Ven, ahí lo está poniendo por arriba. Ahí le puse un before y lo está poniendo acá arriba, ¿ven? ¿Sí?
el after lo pone abajo. Eso lo que ustedes prefieran. Yo prefiero el after en particular. Por esto podemos hacerlo con todos los otros campos y nos va a terminar todo y después sacamos la variable mensaje, sacamos el ID mensaje y queda todo asociado a su campo. ¿Sí? Con lo cual tendríamos una validación hecha a mano cuyo resultante es igual o se ve igual que lo que haríamos con jQuery Validate, porque jQuery Validate hace esto de agregar las cosas como en el after. Sí, Nicolás. Ah, lo pone en rojo porque eso es una clase, que es la clase error. Ven que yo acá le puse una P de clase error. Así que ahí está. Sí. Lo único que tienen que tener en cuenta es siempre lo mismo, el asunto de las comillas. Comillas dobles afuera, si yo tengo comillas dobles afuera, tengo comillas simples adentro. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, ¿estamos bien con esto? ¿Ustedes se animan después a hacer todos los otros? Sí, ¿no? Fácil, es fácil. Acá, ustedes, por ejemplo, si nosotros hiciéramos lo mismo, vamos a hacer lo mismo con apellido, ¿sí? Nosotros el empty del reset, el empty de reset no lo tenemos que volver a poner, ¿sí? Porque vacía todas las P's, ¿sí? Recuerden que jQuery tiene esa gran ventaja que es que puede hacer cosas sobre varios, ¿sí? No tengo que recorrerlos, sino que directamente cuando yo le digo form P, remueve todas las P's, ¿sí? Se van todas automáticamente. O sea que yo acá no tengo que tocar nada. Lo único que tienen que tocar ustedes en cada uno es borrar este mensaje, porque ya no lo van a necesitar. Vamos a dejarnos esto que dice acá y se lo ponemos, si nos quedamos con el mensaje, se lo ponemos ahí, ¿sí? Esperen. No a nombre, sino a apellido. Apellido after. El campo apellido debe tener al menos 4 caracteres, ¿sí? O sea que ahí estamos empezando a validar las dos cosas. Y eso. Ah, acá me faltó la clase. Me faltó al P agregarle la clase, pero fíjense que ya los está poniendo los dos y como lo eliminé, lo está sacando acá. ¿Sí? Me falta agregarle la clase error. ¿Sí? Bueno. Perdón, comillas simples. Ahí va. Bien. Bueno. Así que ahí este ejemplo, después ustedes continúenlo y ya tienen todo el ejemplo entero para ponerlo. ¿Sí? After y remove. Bien. Vamos a ver ahora un ejemplo que trae dos librerías que particularmente, les voy a mostrar tres librerías. Acá vinculé dos, pero les voy a mostrar tres librerías que me parecen que están muy buenas. Que se las voy a mostrar primero. Una se llama Lada. Vamos a abrir esto de acá. Es una librería que cuando yo envío algo, ¿ven? Tiene una serie de funciones que se quedan como cargando el envío, ¿ven? Son todas diferentes estilos, pero yo hago un envío y me queda como pensando el envío y después eso se envía. ¿Sí? Es algo principalmente visual, o sea, es una librería que trae CSS y JS y yo puedo decir cuánto tiempo quiero que eso quede ahí. Y después vamos a usar esta otra librería que se llama
Quiero ver si esto tiene demo. Acá tengo un demo de esto. Esto, ven que tira un mensaje ahí. Ese mensaje puede ser positivo o negativo, ¿sí? O sea, puede ser un mensaje, ven acá si pongo un mensaje de error o un mensaje de warning o un mensaje de info, ¿sí? Tiene todos estos, ¿sí? Les había mostrado un poco, pero no los había traído un ejemplo concreto. Hoy les traje un ejemplo concreto para que ustedes lo puedan usar cuando quieran. Y se los voy a explicar para que lo tengan para usar. O sea, ya está todo para usar. Hay otra que se llama Suite Alert. ¿Alguien las conocía, alguna de estas? Que tiene como tiene una pequeña animación y también trae también los diferentes mensajes de error, VenOps, ¿sí? Sí, esta es la de Suite Alert. Esperen que les voy a pasar todas. Esa que les pasé es esa. Ahí les estoy pasando Suite Alert. Y LADA, esta no es la página de LADA. Esperen que vamos a buscar. Esta es LADA. Estoy acá en un ejemplo. Esta es LADA, el código original. Con toda la documentación. Y por acá estaba el demo de esto. Esperen, acá, demo. Sí, lo que siempre hay que buscar para WordPress, siempre lo que hay que buscar es los plugins específicamente para WordPress. O sea, vienen ya los plugins de todo para WordPress. Porque no es, o sea, y si no, lo que hay que hacer es integrarle a WordPress primero un plugin que levante JS propio. Y entonces ahí podés ponerle lo que vos quieras. Pero primero buscaría estos como plugins. La mayoría de las librerías jQuery tienen un plugin de WordPress. Y jQuery, por lo general, en WordPress está instalado porque casi todos los themes lo usan. Bien, bueno. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver nuestro ejemplo. Vamos a abrirlo, ¿sí? Yo acá cuando hago enviar, hace el envío y me dice todo enviado. ¿Sí? Estos mensajes los puse yo. Fíjense que Toast se queda por un tiempo y se funde. Básicamente, para usar LADA, les voy a comentar acá, para usar LADA, esto es el CSS que necesita LADA. LADA es el efecto ese de que se queda girando la ruedita, ¿sí? Y requiere estas dos librerías de JavaScript, ¿sí? La librería Spin, que es la que levanta los spinners, levanta ese spin, o sea, se llama spinner a eso, a esa precarga, ¿vieron esa cosa como que esa animación de precarga? Eso es un spinner. Entonces necesita este JS Spin y el JS Lada, ¿sí? Las dos cosas. Y la otra librería, que es la que tira los cartelitos de colores, sí, lo que gira es un spinner, ¿sí? Eso siempre que ustedes quieren buscar una animación de precarga y lo demás, si quieren buscar para algo una animación de precarga, busquen Spinner CSS y ahí levantan un montón de animaciones, ¿sí? Después, siempre es, por ejemplo, si quiero hacer una precarga de una página, pongo ese Spinner y cuando
le doy algún tiempo o cuando la página está cargada, hago que ese spinner se oculte, por ejemplo, en el document load, ¿sí? No tiene más cosas. Les voy a mostrar algunos, porque spinner, bueno, esto es un efecto que lo tiene este coso, pero spinner CSS, si ustedes buscan, miren la cantidad de spinners ya escritos y demás, que eso también es un link que está bastante interesante. Y ustedes dicen, bueno, quiero poner un precargador mientras no sé qué cosa. Pueden usar esto, ¿sí? Copiarse el CSS que requiere alguno de estos precargadores y usarlo. Ven que acá dice source, cuando yo habilito source, me trae el CSS que necesito para que esto levante. Pero fue una consulta. Cuando usarlas, crear algo propio. Porque en internet te encontrás cualquier cosa para implementar. ¿Para qué hacer algo nuevo? ¿Para algo muy específico? Hay muchas cosas, o sea, siempre, en realidad, es como la rueda está inventada de todas las millones de maneras posibles, ¿no? Eso es una realidad. Ahora, yo lo que tengo que hacer es, primero, no estar tan a la merced de las ruedas inventadas, sino saber yo qué cosa quiero hacer. O sea, tener yo el control de lo que quiero hacer. Y teniendo el control de lo que quiero hacer, veo qué cosa que ya existe en el mercado me sirve o lo puedo adaptar a lo que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso. O sea, la magia no está en inventar la rueda, la magia está en adaptar las ruedas existentes para que mi auto quede como yo quiero que quede, ¿sí? Eso es básicamente, ¿sí? O sea, la idea no es escribo, me pongo a programar, me pongo a codear una animación de un spinner de precarga que quiero que sea igual a este que ya existe. No tiene sentido. Uso el que ya existe, entonces lo pongo en el tamaño que yo quiero, lo ubico en la pantalla donde yo quiero, ¿sí? O sea, después tengo que encontrarle toda la cosa para hacer que funcione adentro de mi circuito de web. Que eso no es tan simple, pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Pero sí, no inventamos la rueda, lo mismo que con los sliders. Vieron que ustedes me preguntaron, ¿creamos un slider propio? Y no tiene sentido, hay un montón de sliders hechos en el mercado. El tema es poder controlar ese slider para que me funcione, ¿sí? Entonces, para algunas cosas siempre pasa eso, ¿sí? O sea, y además hay otra cosa, si ustedes no manejan, ustedes no saben JavaScript, no manejan JavaScript, no manejan jQuery, no manejan CSS, controlar un componente externo es imposible. El componente los va a controlar siempre a ustedes. Si ustedes teniendo conocimientos de todos esos lenguajes, tienen la opción o de desarrollar algo a medida, si es algo que no tiene tanto sentido o sea, no existe en el mercado o lo que hay me conviene o lo que tengo que hacer me conviene más desarrollar algo a medida, desarrollo algo a medida y tengo el control absoluto de eso, ¿sí? Y si no, integro cosas que ya existen y las adapto para que funcionen como yo quiero. ¿Qué está diciendo Matías? A veces algo que querés es demasiado simple en comparación a lo de internet y es al pedo tener código de más sin usar. Eso también es cierto, ¿sí? Las librerías tienen su peso, a veces no hay que meterlas enteras, hay que meter una parte, ¿sí? O sea, siempre es en función de lo que yo quiero hacer, ¿sí? Pero por lo general terminamos integrando y dándole formatos a las cosas sin dejar de que esas cosas nos controlen, ¿sí? Nosotros, no sé, usamos, bueno, la clase que viene vamos a ver Bootstrap. Bootstrap es un framework CSS que la mayoría de la gente que lo usa no lo controla, o sea, deja que Bootstrap le imponga un formato. Y nosotros hacemos acá cosas en Bootstrap que no se nota que están hechas en Bootstrap. O sea, si lo ves, decís esto CSS de cero y es CSS montado sobre Bootstrap. Entonces, siempre depende de eso. Yo lo que digo es, usemos todo lo que el mercado nos ofrece, pero controlémoslos nosotros. O sea, nunca perdamos la visión del diseño, de la funcionalidad que queremos, ni nada, porque no estamos encontrando una librería que haga todo eso. O que tenga el formato exacto de lo que nosotros queremos, ¿sí? Nosotros
tenemos que integrar, tenemos que saber lo que existe en el mercado y también tenemos que saber cómo lo podemos adaptar y llevar a lo nuestro. ¿Bien? Bueno. Ok. Estas cosas, en realidad, lo que hace esta librería, Toast, por ejemplo, de poner un mensaje acá y después fundirlo, es algo que nosotros en realidad también sabemos hacer. O sea, nosotros sabemos poner un mensaje acá en el borde lateral, que podemos hacer que cuando sucede una acción, eso se muestre, ¿no? Y que se sostenga por una cantidad de segundos y se borre, todavía no lo sabemos, pero ahora en un rato lo vamos a aprender, ¿sí? Pero sabemos hacer fade in, sabemos hacer fade out y sabemos ubicar las cosas en este borde de acá de la pantalla. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Perfecto, ¿sí? O sea, que nosotros podemos esto hacerlo a medida o usar una librería. Esta librería ya hace todo esto y hace también esto del botón, ¿sí? Lo expande y lo sostiene por el tiempo que nosotros le establezcamos. Bien, una vez importadas acá todas estas librerías, vamos a ver qué cosas tenemos nosotros en este archivo que yo les traje, que les armé, que se llama funciones. Bien, bueno, básicamente cuando yo hago clic en el botón de enviar, primero, cuando el documento se carga, lo que hace este LADA bind básicamente es, le agrega una clase a todas las cosas con un tiempo que dura unos 30 segundos, ¿sí? O sea, desde que yo hago clic en cualquier botón que tenga... Ah, perdón, me olvidé de decirles algo sobre el HTML. En el HTML yo tengo el botón al cual quiero que tenga el comportamiento del LADA, le agregué esta clase, le agregué un LADA button, y en data style le digo hacia dónde quiero que se muestre ese spinner. Ven que yo le puse expand right. Eso lo que va a hacer es expandirse hacia la derecha, ¿sí? Después le pongo, también le tengo que poner un LADA spinner para decir acá va a estar este spinner y nada más. Eso hace que el botón tenga un comportamiento de LADA, ¿sí? Después, en mi JS, yo lo que hago es decir que los botones de LADA que tienen esta clase, desde que son cliqueados, van a tener una animación de 30 segundos, ¿sí? Sí, LADA button hace referencia a las clases que tiene el CSS de LADA. Vieron que LADA viene con este archivo CSS, requiere esa clase para dispararse, ¿sí? Y a su vez lo requiere también el JS, los dos. Tanto el CSS como el JS requieren. Entonces, acá no invento un nombre de clase, o sea, puedo tener mis propias clases, puedo tener, no sé, BTN. Bueno, de hecho yo le di formato al BTN enviar y le puedo poner lo que fuera, todas las clases que yo quiera, pero sí o sí tengo que poner esta clase que va a hacer que eso se comporte como un botón de LADA, ¿sí? Y en el JS mío propio tengo que decir, tengo que hacer esta llamada al LADA para que eso empiece a tener efecto. ¿Sí? ¿Vieron como lo que hacíamos con los sliders? Que declarábamos que ese slider tenía tal comportamiento, ¿sí? Bien. Después, cuando yo hago clic en enviar, esto lo vamos a ver hoy, ahora en un rato, estamos usando bastante. Esto se llama un set timeout, que básicamente el timeout es un contador en negativo. ¿Vieron como vimos antes? Que esperaba 6 segundos, el otro esperaba 6 segundos. ¿Vieron el ejemplo que vimos con Ajax? Que mostraba el mensaje por 6 segundos y después se borraba, ¿sí? Eso se hace con algo que se llama timeout, que es básicamente, digo, esperá tanto tiempo y entonces hace tal cosa, ¿sí? Acá le dice, espera un segundo. Ven que acá esto está puesto en un segundo. Ahora lo vamos a cambiar para que ustedes vean cómo es.
Esperá un segundo desde que hiciste el envío y entonces mostrame un mensaje de toast en este estado, success, que básicamente lo que va a hacer es mostrar un mensaje verde con un tilde de que está todo ok, ¿sí? Este toast tiene success, tiene error, tiene info y tiene warning. Ahora lo vamos a cambiar para que ustedes vean cómo cambia el formato, ¿sí? Manda un mensaje, esto lo pongo yo establezco lo que quiero y todos los ladas que tengas disparados, frenalos, ¿sí? Eso va a frenar el spinner que está girando en el botón, ¿sí? Yo acá le puse un segundo, pero si yo acá le pondría 5 segundos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, todo enviado. ¿Se entendió? Yo manejo el tiempo, ¿sí? El tiempo en que esto hace el envío y muestra el mensaje en pantalla, ¿sí? Si estuviéramos trabajando en el archivo con Ajax, también podríamos hacer de que cuando la llamada Ajax vuelva, ahí recién muestre este mensaje y pare el LADA, ¿sí? O sea, podemos combinar todo lo que vimos con todo esto nuevo. ¿Bien? El timeout ya lo vamos a ver, pero es una función súper interesante, que es decir, espera tanto tiempo y después de ese tiempo, hace lo siguiente. Matías. No, Damián. Damián, ¿me ibas a preguntar algo? ¿Estás por ahí? Ah, tocaste sin querer. Entonces, cuando queremos mandar algo a internet, el spinner tiene definido el tiempo o tarda lo que tarda en verdad en mandar algo. Pueden ser las dos cosas. En muchos casos le ponen un timeout, pero en otros casos lo ideal es esperar la devolución, ¿sí? Esperar lo que se llama el callback, o sea, esperar a que eso realmente suceda del otro lado. Entonces, pasa que en algunos casos vos no podés saber cuándo sucede, ¿sí? Por lo general, lo que se hace es lo siguiente. Se hace el procesamiento de backend a través de Ajax, en la mayoría de los casos a través de Ajax o a través de otra cosa. Cuando el backend da el ok de que está todo bien, espero un segundo y muestro todo, está todo bien, o espero un segundo y muestro que está todo mal, ¿sí? También se puede usar el async await, sí. El async await, que es manejar los callbacks adentro de JavaScript, pero en todos esos casos estaríamos usando, esos son los callbacks de async await, son los callbacks adentro del mismo JavaScript, ¿sí? Cuando haces la llamada Ajax, es el mismo Ajax que te tiene que devolver que el callback está todo ok. Bien, lo que está diciendo Adrián es cuando nosotros adentro de JavaScript hay unas cosas que se llaman callbacks y también existen otras cosas que se llaman promesas y que uno puede esperar a que eso suceda es como una función, o sea, se dispara una función y espero a que esa función culmine o a que tal cosa esté cargada para que suceda otra cosa, ¿sí? Esas son cosas que se pueden hacer con JavaScript o combinado con otro lenguaje o con cualquier otro lenguaje que fuera. Lo ideal es que yo espere que los procesos estén terminados para lanzar otra cosa, ¿sí? El timeout tiene un tiempo que yo le establezco fijo, ¿sí? Pero ese tiempo puede ser corto o ese tiempo puede ser muy largo en relación al suceso que yo estoy esperando que suceda. ¿Bien? Vamos a probar los otros mensajes. Esto es el toast en mensaje de error, ¿sí? Entonces nosotros le podemos poner algo salió mal, intentalo más tarde.
Bueno, le vamos a sacar un poco la duración porque está tardando estos 5 segundos. Fíjense que el mensaje que tira es un mensaje en rojo con una alerta, ¿sí? Esto es por cambiarle el método del toast, ¿sí? Yo acá le estoy a poner esto. Warning. Esto es lo que ustedes quieran poner, ¿sí? Vamos a poner mensaje. Le vamos a poner menos tiempo. El tamaño en realidad es siempre el mismo ancho y lo que cambia es el alto. Pero es más o menos el mismo ancho. Creo que son 4. Igual siempre en cualquier cosa tenemos info también, ¿sí? Siempre lo que tenemos que hacer igual es chequear la documentación, ¿sí? Entonces, con la documentación podemos ver cómo usar las cosas. Ahí está el info, ¿sí? Que esto es, viendo acá, nosotros nos cuenta cómo usarlo y podemos ver un poco también cómo funciona y qué funciones tiene. Acá también está esto de que se puede cambiar, ven que pueden cambiar la ubicación y qué otras cosas agregarle, etcétera. También la manera en que funde, cuánto dura, ¿sí? Todas estas cosas son cosas que ustedes pueden cambiar en la personalización de esto, ¿sí? de esta librería. O sea, todas las librerías siempre. Primero las tengo que ver para ver si me conviene o no para lo que yo quiero usar, si conviene que la integre o no. Y si la integro, ver qué cosas necesito. Tengo que leer la documentación para ver qué cosas necesito para integrarlas. Y en el caso de integrarlas bien, ver qué cosas, qué métodos tiene y qué cosas necesito yo. O sea, no necesito saber todo lo que tiene, sino necesito ver de qué manera lo adapto a lo que yo quiero, ¿sí? O sea, cuál es el método que hace que, nada, vamos a pensar de que lo que quiero yo es que en lugar de que me aparezca acá arriba, quiero que me aparezca acá abajo, ¿sí? Y después lo puedo intervenir. Yo, por ejemplo, puedo querer que el método el success, todo perfecto, que quiero que no sea verde, ¿sí? Que el exitoso sea del otro color, de otro color, porque no este verde no es el verde que yo estoy usando en el sitio y demás. Eso también yo lo puedo personalizar. ¿De qué manera se les ocurre personalizar eso que les acabo de decir? Quiero que los mensajes que está todo bien sean de un verde, pero no de este verde. ¿Están o se durmieron? ¿O me quedé hablando sola? ¿Se les ocurre de qué manera hacerlo? ¿Les pasó ya de querer personalizar algún slider o alguna cosa y no saber cómo hacerlo? Cambiar el CSS desde el JS. No, siempre lo que tengo que hacer con el slider, sí con el slider. Lo que ustedes tienen que hacer, primero, tratar de no tocar el componente original, o si no, bueno, de última tocar el componente original, pero ver qué clase de CSS
está usando para darle ese formato y pisar ese formato, ¿sí? Básicamente vamos a venir acá. Yo lo voy a seleccionar, acá lo pongo como inspeccionar y se me fue. Vamos a dispararlo de vuelta. Porque lo que intento querer saber es... Básicamente es saber qué le está poniendo ese color. O sea, lo que tengo que buscar... Este tiene que ser. Entonces, suces. Acá está. Es la clase. Esta clase tiene este color de fondo, ¿sí? Entonces, yo veo que está en este CSS en la línea 6, ¿sí? Entonces, lo ideal es que ustedes no toquen la librería del componente, pero bueno, las opciones que tendrían son dos. Está acá, ustedes lo pueden buscar, pero esto ya está minificado, o sea, con lo cual no les conviene meterse en esta, sino que en sus estilos hacer lo siguiente, ¿sí? Decir que esto queremos que tenga otro color de fondo. A ver si me abre. Que tenga otro color de fondo, lo voy a cambiar. Por este color bien feo. Pero a esto lo más seguro es que lo tenga que poner con important, ¿sí? Que le tenga que poner este atributo important, ¿sí? Lo puedo probar sin important a ver si lo toma, porque recuerden que el CSS es secuencial, o sea que estando mis estilos por debajo de los estilos de Toast, ¿sí? Debiera tomármelo. Siempre hay que tratar de no tocar el archivo de la librería. Nunca tocar el archivo de la librería, pero detectar qué clases le van a dar, le están dando el formato que yo lo quiero cambiar. ¿Sí? ¿Qué clases están tocando ese formato? Y probar de cambiárselos acá, en la vista de acá. ¿Sí? Entonces ya sé que es eso. Esperen que... Uy. Y ahí está. ¿Se entendió lo que hice? Lo detecté, traté ahí, me puse a ver, mientras lo tenía corriendo, me puse a ver cuál clase, tenía, tenía el color ese verde. ¿Sí? Cuando detecté la clase, cuando sé qué es lo que tengo que cambiar, lo agrego en mi propio CSS, agrego esto y si es necesario le agrego un important. Es probable, voy a sacárselo, es probable que lo no necesite. A ver. No lo necesito, de hecho. ¿Sí? Pero en algunas cosas es así. Profe, llegué un poco tarde. ¿Esto entra en un futuro parcial presencial? No. Esto entra... No, algunas de las cosas por ahí que vamos a ver de JavaScript podrían ser, pero en realidad no. Todas estas cosas son pavadas que les van a servir para su vida laboral. Bien. Bueno, ahora se van todos. No, algunas cosas que sí vamos a ver de JavaScript, sí. Vamos a retomar algunas cosas que nos quedaron pendientes de DOM y los intervalos y local storage, ¿sí? Bien. Ok. Bueno, ¿estamos hasta acá bien? ¿Está todo entendido lo que vimos hasta acá? ¿Sí? ¿Alguien tiene el micrófono abierto y no sé quién es? Bien. Bueno, sí vamos a ver ahora algunas cosas hasta acá. Lo que vimos, este ejemplo 1, 2 y 3 tienen que ver con jQuery y vamos a volver sobre algunas cosas de JavaScript. Vamos a ver estas dos cosas
antes de irnos al recreo y a la vuelta. Vamos a ver eventos a fondo. Nosotros de eventos vimos como lo más básico de eventos cuando vimos JavaScript. Lo que vamos a ver a la vuelta de recreo es cómo manejar los eventos teniendo un escuchador de eventos que nos permita detectar cualquier cosa que nos escriban por teclado o por mouse y hacer una acción en función de eso que detectemos. También les voy a mostrar cómo son los objetos en JavaScript, que creo que no vimos nada de eso. Y después vamos a ver intervalos, que ya vieron que los intervalos son bastante interesantes. Hay 3 funciones relacionadas con intervalos, que es crear un intervalo, borrar un intervalo o establecer un tiempo negativo, el setTimeout, que cuentan hacia atrás. Y por último vamos a ver local storage, que es cómo guardar datos en las computadoras de los usuarios y usar esos datos, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ver estas últimas cosas de JavaScript antes de salir al recreo. Primero, nosotros vimos 2 tipos de variables hasta acá, ¿no? Estoy acá en el archivo, vamos a cerrar esto acá. En el archivo que se llama JavaScript, ¿no? Estoy en la carpeta 4 de JavaScript y acá tengo 2 archivos HTML y 2 JS, ¿sí? El primero es para hablarles un poco sobre la variable let. ¿Escucharon hablar de let? Jamás. Bien. Nosotros hasta acá, Adrián acá nos va a poner un poco en contexto. Adrián y Darío nos van a poner un poco en contexto, nos van a tirar un poco de línea, ¿sí? Nosotros hasta acá vimos 2 variables. Vimos la variable var, ¿no? ¿Sí? Y tenemos la variable var. Fíjense, yo acá declaré esta variable y no le asigné nada, ¿sí? Vamos a abrirlo. Cuando la imprimo en la consola me dice undefined, ¿sí? Pero la variable está, ¿sí? Yo tengo una variable número, si yo a número le digo, ahora sos igual a 5 y le digo número, es 5, ¿sí? Si yo inicializo algo con var, eso existe para todo el programa. Si lo inicializo y además si lo inicializo por fuera de todo, sirve para todo el programa. Fíjense que inclusive yo acá estoy imprimiendo en la consola antes de declarar la variable, ¿sí? Y no tiene ningún inconveniente. En cambio, si yo declaro esto como let, en lugar de que ser var, fíjense que me tira el error de que no puede acceder a esto, a número, no puede acceder antes de ser inicializado, ¿sí? O sea, lo que tiene var es que es una definición de variable en esta cosa débilmente tipada que tiene JavaScript. Vieron que JavaScript tiene algunos permisos que no debieran funcionar del todo así y let corrige todas esas cosas, ¿sí? Es una de las cosas. Y además, lo que funciona con let, lo que pasa con let es que funciona adentro de un cierto bloque, ¿sí? En cambio, var, si yo declaro var número, por ejemplo, acá, y después acá tengo una función que se llama sumar, usar esa variable ahí adentro, ¿sí? O si tengo adentro de la función declaro una variable número, puedo trabajar con esa variable adentro de esa misma función. En cambio, let es algo bastante más chico, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, adentro de la función sumar hacemos un if
Vamos a declarar, vamos a poner acá afuera, ponemos var número igual a 5. Y acá adentro decimos if o for o lo que fuera, ¿no? Si número es igual a 5. Y acá digo, var no, let resultado, no sé, igual a número más 8, lo que yo fuera, ¿sí? Si quiero imprimir esta variable resultado acá afuera, no me la imprimiría, no exista la variable, sino que la variable existe con let, existe solo adentro de su bloque, ¿sí? O sea, existe adentro de este bloque del if. Si está dentro de un for, existe adentro del bloque del for, ¿sí? Te devuelve como que no existe. O sea, si está dentro de un bloque, no existe por fuera. ¿Ven lo que pone Esteban? ¿Sí? Esteban está poniendo adentro de un bloque y no funciona por fuera, ¿sí? Optimiza el consumo de memoria y a su vez hace, o sea, la variable let lo que hace es, o sea, definir las cosas en let, lo que hace a su vez es no permitirte hacer un mal uso de las cosas. Ahora, si es una variable que vos vas a usar en diferentes lugares, te conviene usar var, ¿sí? Si es algo que solamente lo necesitas adentro de un bloque, te conviene usar let, ¿sí? Una cosa que es importante que ustedes sepan con let también es que los navegadores muy viejos no lo detectan, ¿sí? O sea que ahí tienen que tener un poco de cuidado, siempre saber quién lo va a usar y ojo con el target de gente que tiene navegadores viejos, ¿sí? Siempre se usa, o sea, let se usa siempre, es interno a, interno a un bloque. Podés definirlo por fuera. También podés tener algunas cosas definidas por fuera con let, ¿sí? Lo que te emprolija let es esa cosa de, si no la declaraste antes, no la inicializaste antes, no te la voy a permitir usar. No anda nada, digamos, ¿sí? Es como más prolijo en esta cosa de tan débilmente tipado que es JavaScript, ¿sí? Y const la tienen claro. ¿Para qué sirve? Sí, tal cual. Es algo, es una constante, ¿sí? No puede cambiar, ¿sí? Es un valor que no cambia. Es igual que en todos los lenguajes. Muy bien. Bueno, algo que nos quedó pendiente la vez anterior, estoy lleno de cosas que se mueven, tiene que ver con el manejo de el DOM en JavaScript, ¿sí? Nosotros vimos bastante más del manejo del DOM en jQuery y nos había quedado esto pendiente de JavaScript, ¿sí? Básicamente, recuerdan que o sea, vamos a hacer un repaso del DOM. El DOM tenía el document y después tenía una serie de elementos, ¿sí? ¿Qué era un elemento para el DOM? Bien, las etiquetas, tal cual, ¿sí? Un H1, una P, eso es un elemento del DOM, ¿sí? Muy bien. ¿Qué cosas tenían esas etiquetas? Esos elementos, ¿qué cosas podían tener? Podían tener dos cosas. ¿Se acuerdan? Más o menos. O de HTML, pensándolo en HTML. Están pensando, se quedaron ahí, los dejé mudos.
Las etiquetas en HTML pueden tener, ¿qué cosa? Bien, ¿qué es un ID y class? Está muy bien. Un ID y un class, ID y class, ¿qué son? Muy bien, son atributos. Las etiquetas podían tener atributos y lo otro que podían tener las etiquetas es lo que nosotros le llamaríamos contenido, que técnicamente en un DOM se llama text, ¿sí? Nosotros habíamos visto, creo que este esquema, sí, este esquema de acá, donde teníamos el document, después teníamos elementos, los elementos tenían, tenían otros dos elementos más y adentro tenían un text o un texto y a su vez un atributo. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver acá en este ejemplo, que yo se los traje, les traje un ejemplo concreto, es de qué manera nosotros podemos, primero, si queremos agregar un elemento, por ejemplo acá, lo que estamos haciendo es crear un párrafo, o sea, crea un elemento, a ese elemento, o sea, crea un elemento, por otro lado, crea un texto, o sea, este create text node es crear un texto, un contenido, y después lo que hace es, con este método que se llama appendChild, lo que hace es agrega el contenido a el elemento que creó previamente. O sea, creo primero el elemento, creo por otra vía el texto que va a ir adentro de ese elemento y después hago un append del texto hacia el elemento y después del elemento hacia el body de la página o hacia donde yo lo quiera agregar. Yo acá les traje un ejemplo concreto que armé, que es este. Hice un campo de un formulario para ir agregando cosas a una lista. Esta lista es un UL que tiene un ID que se llama lenguajes y tiene un li agregado y le vamos a ir agregando otros. Entonces, vamos a verlo esto en concreto. Yo hago acá agregar, ven que me pone este nuevo. Ajax. PHP, ¿sí? Esto, si yo inspecciono el código, me está agregando list con contenido. Este contenido de acá es texto, ¿sí? Y esto lo está haciendo dinámicamente. ¿Cómo lo está haciendo? Vamos a ver acá en el código. Esto creo que no lo vimos. Nosotros hasta acá, yo mandé las funciones para el otro lado. Hasta acá nosotros siempre hacíamos la llamada a la función, la llamada a una función. Cuando queríamos llamar a un evento, lo hacíamos desde el mismo HTML, ¿no? En el botón agregar le agregábamos un clic y llamábamos una función, ¿no? Bien. Acá lo que estamos haciendo es, lo que estoy haciendo yo acá es básicamente hacer la llamada desde el lado de JavaScript. Es decir, selecciono el elemento que se llama agregar, a un clic y llamo igual a una función anónima. Es lo mismo que lo que nosotros ya sabíamos hacer, que es el window onload, ¿sí? Vieron que nosotros habíamos visto el window onload. Entonces, el window onload igual a una función anónima y adentro está lo que yo quiero hacer, ¿sí? Acá es básicamente eso. Está esa manera de disparar un evento de JavaScript y si no está esta otra manera que es a través de un escuchador de eventos. Yo se las dejé acá comentada porque este escuchador de eventos es algo que vamos a estar viendo cuando volvamos del recreo y se los voy a explicar bien cómo es un escuchador de eventos. Pero esta segunda manera lo que sigue es llamar a un escuchador de eventos y detectar cuando sobre esto se hace clic, ¿sí? Son las dos maneras de disparar un evento desde JavaScript en lugar de que suceda desde HTML. O sea, en el HTML no hay nada que me indique
que no hay nada metido de código que tenga que ver con JavaScript, sino que pongo todo el código en el JS. Entonces acá, de paso se las voy a ir comentando. Sí, es un observador, es un escuchador, está escuchando todo el tiempo. Todo el tiempo un event listener lo que hace es estar escuchando todo el tiempo. Cuando ese evento se dispara, cuando el evento tal se dispara de la cosa que vos le indicás, entonces llama a una función y manda información sobre el evento que lo disparó. Ahora vamos a estar viendo justamente eso en el recreo. Es mucha información que nosotros tenemos sobre el evento, mucha información. Entonces, acá nosotros lo que... Depende de cómo lo hagas. Si vos lo haces acá, sería punto onKeyUp, ¿sí? Igual a función vacía y ahí pones lo que quieras hacer. ¿Sí? Eso sería una manera, y si no es a través de un escuchador de eventos, que es lo que vamos a ver ahora, después del recreo vamos a estar viendo cómo funcionan los escuchadores de eventos. Depende de lo que yo quiera hacer. Si yo necesito obtener información sobre ese evento que se disparó, que en el caso de onKeyUp es si yo necesito hacer algo en función de la tecla que me escriben, lo que más me conviene hacer es tener un escuchador de eventos, porque yo necesito información sobre el evento. Ahora, si no, si yo lo que quiero hacer es que cuando me levantan la tecla, o sea, si lo que queremos hacer es que cuando soltaron el teclado, eso que escribieron vaya a otro lugar, no me interesa saber nada sobre el evento, sino lo único que me interesa saber es que soltaron el teclado, ¿sí? Levantaron, dejaron de escribir. Entonces, eso no necesita un escuchador de eventos, necesita que se llame una función y que se haga algo, ¿sí? Es más optimizante, porque el escuchador de eventos está escuchando y manda mucha información. Bien, entonces, estamos acá. En la primera línea lo que hacemos es tomar el valor de ítem, guardar en una variable. Guardo en una variable lo que me escriben acá adentro, ¿sí? Toma el contenido de lo que está escrito acá. Si bien que esto se llama ítem, entonces guardo en una variable, vamos a ir comentándolo, guardo en una variable el contenido del input. ¿Sí? Hasta acá nada nuevo, salvo esta manera de llamar a una función desde JavaScript. ¿Sí? Esto no es nuevo, esta línea de acá no es nueva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van a quedar como una loca? Bueno. Soy una loca, ya lo sé, lo pueden decir, no importa, queda grabado. Soy un terrible personaje. Pero bueno, eso lo hace divertido, si no sería muy aburrida esta clase. En esta línea de acá, lo que vamos a hacer es create element, ¿sí? Nosotros en nuestro document, ¿sí? Vamos a crear un elemento, ¿sí? ¿Qué elemento vamos a crear? Un elemento de tipo li, ¿sí? Nosotros podríamos crear un elemento de tipo p, un elemento de lo que nosotros querramos, ¿sí? Entonces acá vamos a crear un elemento de tipo li, ¿sí? Creo un elemento de tipo li, ¿sí? Solamente lo creo y esto lo voy a guardar en una variable. Y por otro lado, estas dos cosas hasta acá no tienen relación entre sí. Acá lo que voy a crear, creo un texto, ¿sí? Un text node, ¿sí? Un nodo de texto sería. Nodo de texto, que para nosotros es contenido, ¿sí? ¿Y qué le voy a agregar? Esto, ¿sí? Le agrego el contenido que me guardé del input, ¿sí? Lo que me escribieron lo guardo en esta variable y lo agrego a un nodo de texto, ¿sí? Lo del value. ¿Me ibas a preguntar algo de lo del value, Grisen? Ah, ok.
Entonces, era una aseveración, no una pregunta. Bien. Entonces, hasta acá no los había relacionado. ¿Cómo los relaciono? Los relaciono a través de algo que se llama un append child. Append child es agrego un hijo, ¿sí? El padre agrega un hijo. ¿Quién es el padre? El padre es el Lee, agrega como hijo el contenido, ¿sí? O sea, el nodo de texto que me cree lo agrego como hijo del padre que se llama item lista, ¿sí? Entonces acá agrego al Lee que cree el contenido que cree, ¿sí? Y por último, le agrego al ULD lenguajes, le agrego el Lee de la lista, ¿sí? Nosotros lo tenemos que agregar, o sea, tenemos que decirle a quién se lo vamos a agregar, porque si no, lo agregamos, pero no se, al ítem lista, o sea, al Lee que agregamos, se lo tenemos que agregar a alguien. Si se lo agregamos directamente al document, se los estamos agregando a la etiqueta body. Pero yo no se lo quiero agregar a la etiqueta body. Yo se lo quiero agregar al UL que se llama lenguajes. Entonces hago este append child y me lo agrega al final, ¿sí? ¿Se entendió? Le agrego el Lee al ULD y de lenguajes. Yo hasta ahora creé el Lee, creé el texto y los enlacé entre sí. Se dice que el texto sea hijo del Lee. En el último paso, lo que me falta es hacer hijo a este Lee que cree hacer hijo de alguien para que me aparezca en el HTML. Entonces, yo puedo decir, bueno, sos hijo del document, o sea, hago document.appendChild item lista, o lo que puedo hacer en este caso es decir que sea hijo de lo que tenga el ID lenguajes, ¿sí? Que para nosotros es un UL, ¿sí? O sea, se lo adoso, lo hago hijo, con el append child lo hago hijo de este. ¿Bien? Es como, parece como enroscado, o sea, son muchos pasos para llegar al objetivo, ¿sí? Pero quiero que ustedes los entiendan, por eso se los desglosé todo y se los quería comentar, ¿sí? ¿Bien? Bueno, lo inverso a append child es remove child, ¿sí? Es eliminar un elemento nodo, ¿sí? En JavaScript lo que tiene es que esa eliminación no es en bloque, no se hace en una línea, sino que tengo que recorrer o lo que fuera, ¿sí? Así que les trajo un ejemplo simple. Acá tenemos este div que se llama provisional y tiene un botón para eliminar, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando yo hago clic en eliminar, se va todo ese componente, ¿sí? ¿Cómo sucede esto? Es básicamente guardo el nodo que yo quiero, guardo en una variable el nodo que quiero eliminar y después con este parent node remuevo el hijo y lo elimina, ¿sí? Es como más enroscada la eliminación. O sea, es como complejo, pero bueno, básicamente quería que ustedes lo vean y lo entiendan, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Vamos a hacer un recreo, nos vamos a comer algo. Sí, son muchos pasos, ¿sí? En ese sentido, por eso siempre les digo, les repito y les digo, es más fácil manejar el DOM con jQuery. Es más fácil manejar el DOM con jQuery, ¿sí? Que manejar el DOM con JavaScript. Sí, muchos pasos para algo tan simple, que en Java, que ya vieron que en jQuery yo lo manejo con un punto append
o un punto remove, ¿sí? O un punto append contra un punto empty. O sea, logro con una sola función eso. Si tengo que eliminar todas las P's, todos los líos, lo que fuera, es mucho más fácil en jQuery, ¿sí? Que en JavaScript. Estas cosas van al final. No, esas cosas, esto de cómo eliminar nodos y eso, no. Es una pregunta muy HTTP para que esté en el final, ¿sí? Pero sí, ustedes saben y ustedes sí manejan el DOM, ¿sí? Entonces, puede sí haber preguntas del DOM. O sea, es más para el append y el append2 son de jQuery. El append child es JavaScript. Pero sí el manejo del DOM. ¿Qué elementos tiene el DOM? O sea, que el DOM tiene elementos. Son muy similares los nombres, sí. Son dos cosas diferentes. O sea, el JavaScript es solo append child, ¿sí? Y remove child. Lo que es importante es que ustedes sí sepan que el DOM tiene una serie de elementos, que esos elementos pueden tener atributos o pueden tener texto o ambas cosas. Y a su vez que uno puede manipular el DOM agregándole cosas o eliminando cosas. Pero después que alguien le pregunte, enumere todos los pasos para agregar un nodo hijo, agregar un nodo padre, eso no es una pregunta lógica de final. ¿Sí? O sea, es una pregunta de te quiero desaprobar en el final. No es una pregunta como de buena onda de final. O sea, la idea del final es que ustedes siempre demuestren conocimientos, no es que sean como súper específicos en algunos códigos. ¿Está bien? Bueno. Vamos al recreo, son las casi y 50. Volvemos 9 y 5, más o menos. ¿Está bien? Bien, voy a parar la grabación y